Sí, sí, esto ya es interesante. Sí, sí, que tenía que haberlo puesto a grabar. Tenéis razón. Vale, ya ha empezado a grabar. A ver, que quite lo que... La conversación. Vale, perfecto. Pues empiezo de nuevo. Si el salado reblandece, entonces la mayoría de las fórmulas con función antitumoral tienen que tener en su composición plantas saladas. Esa es la primera pregunta que me hace. Respuesta, no tiene por qué. Las plantas saladas efectivamente reblandecen, pero tenemos que tener en cuenta que en medicina china, en fitoterapia china, lo que se tiene en cuenta son 4 factores. Uno es el sabor, otro es la naturaleza, otro es el tropismo y el último es el movimiento de la energía, la dinámica de la energía. Entonces, claro, evidentemente es posible, es muy posible que si cogéis cualquier fórmula antitumoral tengan alguna planta salada, pero en una fórmula antitumoral una de las cosas más importantes es el movimiento de la energía, ¿vale? Entonces, se tienen en cuenta esas 4. Se tiene en cuenta no solamente el sabor, ¿vale? Es una parte más de lo que se tiene en cuenta en una fórmula a la hora de elegir un tipo de hierbas o otras, ¿vale? Entonces, el tema de que el salado reblandece para antitumorales, sí, como sabor se tiene en cuenta, pero, por ejemplo, para un antitumoral que lo que implica es movilizar, se tiene a lo mejor mucho más en cuenta la dinámica de las plantas que en sí el sabor, ¿vale? De hecho, cuando lo miré, revisé algunas de las plantas de antitumorales y el sabor que prevalece es el picante, porque el picante moviliza, ¿vale? Pero sí, hay que tener en cuenta que cuando en una fórmula en las plantas se tienen las 4 partes: sabores, naturaleza, dinámica de la energía y tropismo, ¿vale? Claro, luego dice, dulce tiene un efecto relajante. ¿Esto tiene algo que ver con su cualidad adictiva? Vale, con el tema del dulce hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de dulce en medicina china, estamos hablando realmente de zanahoria, ¿vale? De remolacha, de uva, ¿vale? Esos son alimentos dulces. La patata. No estamos hablando del azúcar. El azúcar es un extracto de plantas, de la caña de azúcar y de la remolacha de azúcar, ¿vale? Es un extracto. El dulce en sí es relajante, efectivamente, pero no suele ser adictivo. Lo que es adictivo muchas veces es el exceso de azúcar, los productos con pues la panadería, la bollería industrial y demás, porque tiene un exceso de azúcar y eso sí que produce más sensación de adicción, ¿vale? Aparte de que lo que el cuerpo pueda necesitar. Luego también comenta, entonces cada uno de los 5 elementos tienen su sabor principal. Efectivamente, cada elemento tiene su sabor. Y este sabor en exceso daña sobre todo los órganos del propio elemento, efectivamente, ¿vale? Si el elemento, la tierra, es de sabor dulce, el exceso de dulce, que ella mismo lo plantea, produce humedad y daña el bazo, ¿vale? Eso es así, el exceso de un sabor daña al propio elemento. Vale. Luego me dice, me gustaría saber tu planteamiento del tratamiento de una patología en el que intervienen más de un órgano y uno de ellos es el bazo o estómago. He estudiado que si en una patología está implicada la tierra, bazo-estómago, primero hay que tratar la tierra, porque de ella depende la absorción y nutrición del organismo. Vale, sí, es correcto. Hay que ver los casos. En cada caso peculiar vamos a analizar qué es la prioridad. Por norma general,
Yo lo he comentado muchísimas veces y lo sigo comentando. Aquí en Valencia, por ejemplo, una de las cosas que más se ven son casos de humedad. Eh, por supuesto, eso implica implica la tierra y es una de las cosas que más suelo tratar. Eh, Depende de cómo, del paciente o de cómo esté de afectado, daré más prioridad o menos. A lo mejor puedo trabajar con dos bases de fitoterapia diferentes, dos fórmulas de fitoterapia diferentes y utilizar la de la tierra en una medida mucho menor y utilizar, pues no lo sé, quiero decir, cualquier otro caso, pues un exceso de hígado en una dosis mayor. ¿Por qué? Porque considere que principalmente es más el hígado en exceso que el bazo en insuficiencia. Y entonces ponga, pues secundariamente, un fortalecimiento del bazo, pero sí, se tiene en cuenta, por supuesto. Claro, si la persona viene con un estancamiento, la prioridad absoluta va a ser el estancamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de estancamiento, y hablo de puro estancamiento, que puedas ver una debilidad de bazo, pero vamos a ver de todos modos fórmulas en las que hoy vamos a hablar del estancamiento del chi, hay fórmulas de estancamiento de chi con debilidad de bazo. Entonces, en esa misma fórmula estás tratando las dos cosas. En fin, la tierra no podemos dejarla de lado porque es nuestro centro, es nuestro tantien, es nuestra base fundamental. Si hay un problema en la tierra, siempre tenemos que tenerla en cuenta como prioridad. Vale, continúo. Me dice, preguntas ya del segundo seminario. Me ha liado un poco la explicación sobre el calor tóxico. En los apuntes pone, el calor tóxico produce la respuesta exagerada de la primera barrera inmunitaria. ¿A qué te refieres? Vale, la primera barrera inmunitaria no estoy hablando de la piel o de las mucosas, estoy hablando de los linfocitos B y los linfocitos T. Esos son nuestra primera barrera inmunitaria, ¿vale? Por lo que estamos hablando del bazo, estamos hablando de la médula, estamos hablando del timo, es decir, estamos hablando del hipotálamo. ¿Vale? La primera barrera inmunitaria, cuando yo me refiero a que pone en marcha la primera barrera inmunitaria, estoy hablando de los linfocitos. ¿Vale? Esa es nuestra primera barrera inmunitaria. Luego dice, además comentaste que el calor tóxico produce la hiperacción del hígado ante cualquier agente externo. Hiperacción de otros órganos ante agentes patógenos no produce calor tóxico. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que el calor tóxico se produce en la sangre. ¿Vale? Se produce calor tóxico en la sangre, es calor de sangre. Entonces, el hígado es el que almacena la sangre, por eso es el que más se afecta cuando hay un calor tóxico. Principalmente es por eso. ¿El calor tóxico puede afectar al corazón? Bueno, de forma secundaria. Pero un fuego de corazón produce un calor en la sangre. Normalmente no. ¿Por qué? Pues porque es solamente un paso, lo que produce es una aceleración, ¿vale? Porque el corazón, por ejemplo, moviliza la sangre, pero no la almacena. ¿Vale? Vale. Bueno, y ahora ya vamos con las últimas preguntas. Me pregunta, ¿cómo se diferencia el fuego de corazón y el fuego de intestino delgado según sus síntomas? Vale. Sabemos que los síntomas de fuego de corazón son principalmente la parte emocional, es decir, el sen se altera, el fuego de corazón no ancla el sen, entonces el sen está alterado. Pero también, por ejemplo, produce llagas en la boca, produce sed, palpitaciones, por supuesto, lengua roja. ¿Vale? Ahora vamos al fuego de corazón, de intestino delgado. Realmente el fuego de intestino delgado es subyacente del fuego de corazón. ¿Vale? Un fuego de intestino delgado, por norma general, se va a producir porque hay un fuego de corazón previo, por lo que va a tener síntomas en común con el fuego de corazón. Posiblemente no las palpitaciones, que esas sean directamente de corazón en sí, pero lo que va a tener muy claro o que lo diferencie mucho va a ser el dolor abdominal
¿vale? Que se va a producir, y hablamos del abdomen bajo, zona del yao inferior, y las micciones dolorosas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sabéis que el intestino delgado es el que tiene que filtrar los líquidos y hacer la separación de lo puro y lo impuro. Entonces, cuando hay un fuego de intestino delgado, no hace bien la separación de lo puro y de lo impuro, entonces la orina sale más oscura, más espesa, ¿vale? Por ese fuego de corazón, igual que las heces, ¿de acuerdo? Eso es la diferencia principal con el fuego de intestino delgado. Luego pregunta, ¿heces caprinas se da solo por insuficiencia de yin de riñón? Básicamente sí. Si hay heces caprinas va a haber insuficiencia de yin de riñón. Hay una excepción, pero por norma general denota que hay una parte de insuficiencia de yin. Es decir, una insuficiencia de yin de riñón son heces caprinas, o las heces caprinas nos llevan a una insuficiencia de yin de riñón. ¿Por qué? Pues porque la insuficiencia de yin de corazón, por ejemplo, no produce heces caprinas, pero te puede producir los pómulos de Heidi, te produce alteraciones emocionales, ¿vale? Pero no, y más sudor hacia la parte superior de la cabeza, pero no las heces caprinas. Una insuficiencia de yin de estómago sí que te puede producir estreñimiento, pero no llegan a ser heces caprinas, ¿vale? Las heces caprinas es una insuficiencia de yin de riñón, porque además se puede decir que la insuficiencia de yin de riñón es la expresión máxima de la insuficiencia de yin, ¿vale? Excepción, en algunos casos se puede dar por estancamiento de chi, ¿vale? Por un estancamiento de chi o un estancamiento de sangre muy serio se puede dar heces caprinas, pero van a ser combinadas, es decir, personas que pasen de tener heces caprinas a tener diarreas o heces pastosas, ¿vale? Entonces ahí vas a saber que es por el estancamiento realmente, pero personas que no alternan las diarreas con el estreñimiento severo van a ser con insuficiencia de yin de riñón. A ver qué más, que se me ha parado el móvil. Vale. Luego dice, por otro lado, heces pastosas pueden ser por vacío de yang de riñón y vacío de yang de bazo. Sí, cuando tenemos heces pastosas tenemos vacío de yang, ¿vale? Y también se dan heces pastosas por vacío de chi de bazo, ¿vale? Heces pastosas tenemos que plantearnos, ¿es bazo? Que puede ser en bazo vacío de chi o vacío de yang, que es un empeoramiento del vacío de chi, o por vacío de yang de riñón. Hay veces que las heces pastosas se dan con alimentos no digeridos. En ese caso es vacío de yang de riñón, ¿vale? Heces pastosas con alimentos no digeridos es vacío de yang de riñón. Pero sí, las heces pastosas son vacío de yang, de bazo o de riñón, y vacío de chi de bazo también. Vale. Otra cosa que pregunta es, ¿a qué se deben las heridas, las erupciones en las comisuras de los labios? Sabemos que los labios son bazo y estómago. Entonces, las heridas que se producen en las comisuras van a ser o bien por insuficiencia de chi de bazo, o bien por fuego de estómago, o bien por insuficiencia de yin de estómago, y también se pueden dar por humedad-calor, ¿vale? Una humedad-calor que se mantiene en la zona y que puede a la larga producir las heridas. Pero las heridas que salen sin que haya habido humedad-calor en la zona son o por insuficiencia de bazo o por exceso de estómago, ¿vale? Y ya por último, pregunta, ¿las manchas blancas en las uñas es síntoma de algo? Y yo digo que sí, ¿vale? Las manchas blancas en las uñas son síntoma o bien de una insuficiencia de sangre o bien de un desequilibrio entre la madera y la tierra, ¿vale? Porque sabemos que las uñas pertenecen, igual que los tendones, al hígado,
Y cuando salen esas manchitas blancas es porque no está bien alimentado, por norma general, por un desequilibrio en el bazo, que es el que tiene que alimentar al organismo en general, ¿vale? Entonces esas manchas blancas se dan o bien por insuficiencia de sangre o bien por desequilibrio entre bazo y madera, bueno, entre tierra y madera, ¿vale? Bueno, pues con esto ya están las dudas que yo tenía. ¿Alguien más tiene alguna duda que comentar? ¿Algo de los seminarios pasados? Yo solo un matiz de lo que has dicho ahora. No entendí bien, si haces pastosas, no entendí si has dicho micciones dolorosas u olorosas. Dolorosas. Dolorosas. Ok, vale, vale. Dolorosas, pero también olorosas normalmente. Gracias. Pero sí, si hay fuego, si hay calor, va a haber olor normalmente, pero en este caso estamos hablando de dolorosas también, ¿vale? Normalmente el fuego de intestino delgado son las personas que se retuercen de dolor cuando tienen necesidades, ¿vale? Cuando tienen que ir a defecar, se retuercen de dolor porque ese calor de intestino les está produciendo dolor. Una pregunta, Yuli. Lo de las 3 joyas de la medicina china, una era la del vacío de Yin, la del Liu Wei, la otra tenía que era la del vacío de Chi de bazo, y la otra ¿cuál es? El Xiao Yao San. El Xiao Yao San, la del estancamiento de Chi. La del estancamiento de Chi, la que comentó Liu, que era Vive Feliz, Hakuna Matata. Ah, vale, que esa no la hemos visto todavía. No la hemos visto, la vemos hoy. Ah, vale, vale, perfecto. Es que no la encontraba y digo, pues no sé dónde está. Sí, vale, sí, esa la vemos hoy. Claro, hoy terminamos, hoy hablamos sobre estancamientos, sobre humedad, estancamiento y humedad principalmente, ¿vale? Hay otra cosa, pero vamos, estancamiento y humedad principalmente. Bueno, ¿hay alguna duda más ahora mismo? Yuli, yo tengo una pequeña duda. Hay un síndrome que no acabo de encajar muy bien, que es la desarmonía de cuando se rompe el eje de corazón con riñón. Es parecido a insuficiencia de yin, de riñón, pero no acabo de saber un poco cómo diferenciar en concreto uno de otro. Vale. La desarmonía que se da en el eje fuego-agua, por norma general, tendrás síntomas de esa insuficiencia de yin, pero además tendrás muchas alteraciones emocionales del sen que no ancla, ¿vale? Porque el agua no es capaz de controlar al fuego y el fuego sube en exceso, quema el propio agua, evapora el agua, por decirlo de alguna manera, y el sen se va. Entonces, por norma general, cuando el eje agua-fuego está implicado, las personas les cuesta estar aquí presentes, su cabeza, quiero decir, son personas pues con más mal carácter, quiero decir, que van a tener síntomas de insuficiencia de yin, de riñón y además síntomas de fuego de corazón. Eso implica la ruptura en el eje agua-fuego. ¿Vale? Vale, gracias. Yuri, has comentado antes que cuando la persona tiene ese fuego de intestino, pues las heces no son dolorosas y demás. Y en el caso de que noten alivio cuando evacúan, o sea, es decir, que, por ejemplo, esto es que hay un caso tiene diverticulitis, entonces, claro, cuando le da ese dolor fuerte, lo único que le alivia es ir al baño, ¿no? Entonces, ¿eso a qué respondería desde el punto de vista de la medicina china? Vale, normalmente la diverticulitis está relacionada con un fuego en el intestino delgado también, ¿vale? Porque esas personas que tienen ese dolor, que normalmente se encogen y necesitan evacuar, eso es característico del fuego, es decir, es doloroso y oloroso normalmente. Además, la diverticulitis está relacionada bien con una insuficiencia de bazo, también, ¿vale? Por eso se producen esos divertículos, o con un estancamiento de chi muy serio.
¿vale? Que produce esa diverticulitis. Entonces hay un fuego, hay que ver cómo está su, quiero decir, realmente cómo está su SEN de alterado y ver si, porque claro, cuando hay, ya lo he comentado, cuando hay un fuego de intestino delgado, por norma general está asociado ese fuego de corazón también, normalmente anterior. Es posible que la parte, muchas veces personas que vienen con problemas con fuego de intestino delgado, ¿no? O con calor en el intestino delgado, que es más correcto. Previamente han tenido problemas de ansiedad, o ¿sabes? Si han estado incluso tratándose temas de ansiedad y demás. Eso implica un fuego de corazón previo, ¿vale? Y entonces hay que mirar si luego si ha formado la diverticulitis por la insuficiencia de bazo o por el estancamiento de chi. ¿Vale? Entonces hay que trabajar esos ámbitos. Cuando hablamos de síndromes combinados, bueno, se nos puede complicar un poco la existencia, pero sí, realmente sí, es así. Gracias. Nada. Bueno, pues si ahora mismo no tenéis más dudas, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues sale. Y vamos a empezar hablando del estancamiento de chi. Como ya sabéis, el estancamiento de chi realmente, su causa, su etiología son problemas emocionales. Problemas emocionales que no se han resuelto, ¿vale? Por norma general está muy unida a las frustraciones, a la cólera, a la ira, al resentimiento reprimido, ¿vale? A emociones no expresadas, todo lo que es el estancamiento de chi. Cuando hablamos de estancamiento de chi, hablamos de estancamiento de chi de hígado, ¿vale? Ese es el principal, de ahí pueden derivar a más cosas, pero hablamos de un estancamiento de chi de hígado. ¿Qué síntomas acompañan? Pues depresión acompañada de susceptibilidad, humor inestable y frustración, expresión colérica, tendencia a suspirar con frecuencia, incluso a veces a eructar o a tener hipo, tendencia al sollozo fácil, pero en este caso sí que alivia, el llorar alivia cuando es estancamiento de chi, a la melancolía, al sentimiento de sentirse desgraciado, a dolores erráticos, móviles, dolor que mejora a la presión, distensión en hipocondrios y opresión en el pecho, hinchazón abdominal, síndrome premenstrual y trastornos emocionales asociados, distensión de senos. Cuando una mujer en consulta comenta que a ella durante la menstruación se le hinchan los senos, esa persona tiene un estancamiento de chi. Sensación de nudo en la garganta o de vuelo histérico, regurgitaciones, borborismos, memoria e inteligencia poco sutiles, dolor pélvico que irradia a testículos en caso de hombres, dolor e hinchazón del escroto, la orquitis también. El pulso será de cuerda y profundo en un estancamiento de chi. Con respecto a la lengua, aquí hay distintas versiones. Yo no miro el estancamiento de chi en la lengua porque considero que no es real, pero sí que es cierto que hay una rama de la medicina china que comenta que las marcas dentales no son solo por humedad, también se pueden producir por estancamiento de chi. En algún caso podemos ver lenguas finas con marcas dentales.
Eso es en lo que se basan para decir que eso es un estancamiento de chi. Bueno, si tiene más síntomas, es un estancamiento de chi, pero si no tiene más síntomas de estancamiento de chi, no lo tengo, no lo valoro como tal. ¿Vale? ¿En qué patologías puede derivar un estancamiento de chi? Pues gastritis, es decir, cualquier tipo de problemas digestivos puede estar también asociado a un estancamiento de chi, ¿vale? También las hepatitis o las pancreatitis, los eructos, ¿vale? Los espasmos esofágicos, las laringitis y la tos puede estar, porque el estancamiento de chi, tener en cuenta que un estancamiento de chi puede agobiar a cualquier órgano, por lo que podemos tener patologías en diversas zonas. Hernias también, ¿vale? La variococele, las opresiones, las anginas de pecho, la histeria, las neurosis, ¿vale? La depresión. ¿Vale? La depresión, tener muy en cuenta que la depresión por norma general va a estar muy relacionada con el hígado. Podemos tener algo en pulmón, pero va a estar muy relacionada con el hígado. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque está relacionado con el chi. Bueno, y dicho esto y explicada revisada, ¿vale? El estancamiento de chi, vamos a entrar a fórmulas que utilizaremos para el estancamiento de chi. Aquí tenemos Chai Hu Jialonggu Mulitan. Esta es una fórmula para el estancamiento de chi con bloqueo de yang en los 3 yao. ¿De acuerdo? Por norma general, esta está muy relacionada también con mucosidad en hígado y vesícula biliar, que afecta al cerebro. ¿Vale? Entonces aquí tendremos la parte más de irritabilidad, parte más de delirios verbales, de todo lo que lleva a la mucosidad que puede afectar a la cabeza, la sensación de pesadez en la cabeza, incluso en el cuerpo también, pero sobre todo de pesadez en la cabeza, incluso insomnio por estancamiento de chi con mucosidad, puede darse mareos, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, bueno, pues veis que esta es la fórmula para desbloquear el yang y la mucosidad que afecta al hígado y vesícula biliar que está afectando al cerebro. Es decir, un estancamiento de chi, ¿vale? En general, pero que está afectando mucho a la parte del cerebro y con que vemos que tiene esa mucosidad, normalmente mucosidad calor. ¿De acuerdo? La función de esta fórmula es esa, desbloquear ese yang que sube y calmar el espíritu del Zen. Veis que, pues eso, que lleva Blueperum, que dispersa el yang y alivia el estancamiento. El Blueperum es una de las hierbas que más movilizan. Tiene también la escutelaria, que seca la humedad y evita el exceso del yang del hígado. La pinelia preparada, que desciende el chi rebelde y seca la humedad también. El ginseng, que tonifica el chi fuertemente y calma el zen. El jengibre fresco, que mueve el chi y calienta el centro para evitar ese acceso de humedad también. La canela caliente, que calienta y facilita el flujo del chi y la sangre a través de los canales. Además, ayuda a ese yin turbio que baje hacia abajo. La poria, que fortalece el bazo y armoniza el centro. El ruibarbo, que drena el calor y purga las acumulaciones, además de ayudar a movilizar la sangre. Las semillas de azufaifa, que sabéis que fortalece el bazo, tonifica el chi y además principalmente ayuda a calmar el zen. Se utilizan mucho en fórmulas para calmar el zen. El xuanxia o el ligusticum, que mueve los estancamientos que afectan a la cabeza. Y la redmania preparada, que nutre el yin y armoniza la fórmula en general. Yuli, Dime. en las personas que les afecta esta humedad en el cerebro, ¿es posible detectarlo en la lengua o hay que detectarlo por los síntomas? Vale, podrías detectarlo en la lengua principalmente porque vas a notar esa humedad en la lengua. Posiblemente
tengan esa capa un poco grasienta, ¿vale? De esa mucosidad. Ten en cuenta que cuando hablamos de mucosidad no estamos hablando de humedad, estamos hablando de mucosidad. Es decir, tengan esa capa más bien grasienta. Y si la lengua será más bien hinchada. Yo, por norma general, las personas que he visto que necesitan este tipo sí que tienen la lengua de humedad y luego tienen síntomas de no anclar el sen. Entonces, bueno, pues ves el estancamiento de chi con humedad. Vale, gracias. Chai Hu Sugantang. Esta es otra de las fórmulas importantes para el estancamiento de chi de hígado, ¿vale? Esta fórmula se utiliza tanto a nivel físico como a nivel emocional, así como la anterior era para el estancamiento de chi, que lleva humedad, pero que trabaja principalmente en el ámbito del cerebro, por lo que mucho en el ámbito emocional también. Esta trabaja el estancamiento de chi que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Claro, un estancamiento de chi, por supuesto, va a conllevar suspiros, que ya lo hemos visto, pero en este caso pues también podemos ver el tema de la gente que se enfada con mucha facilidad, ¿no? La sensación esta del nudo en la garganta, o en mujeres el desequilibrio en la menstruación, perdonad. Esta es una fórmula que libera el estancamiento del chi, pero además mueve la sangre y el chi. ¿De acuerdo? En ella vemos que tiene la cáscara de mandarina, que regula el chi y mejora la función de transporte del bazo, y el bluperum, que libera el chi aliviando el estancamiento. Estas dos son las emperatrices, la cáscara de mandarina y el bluperum. Son dos que movilizan mucho. Luego tenemos el ligusticum, que vigoriza la sangre también, moviliza y subiendo hacia arriba. La naranja amarga, que mueve el chi y dispersa el calor. La peonia alba, que nutre la sangre, se da el yang del hígado y preserva el yin. El regaliz, que tonifica el bazo y el chi y armoniza la fórmula en general. Y la chufa, que mueve los estancamientos regulando el chi de hígado, ¿vale? Y también ayuda a regular la menstruación. Por eso yo lo comenté inicialmente cuando hablamos de la chufa en sí. Siempre digo que vivimos en un país donde tenemos chufa, especialmente aquí en Valencia, por supuesto, donde tenemos una bebida riquísima que es la horchata. Y yo aconsejo a las mujeres que tienen problemas menstruales que tomen horchata de vez en cuando, aunque no todos los días, evidentemente, pero sí de vez en cuando. Evidentemente la horchata que venden comúnmente lleva mucha azúcar, no es la más aconsejable, ¿vale? Pero tampoco es tan difícil hacer horchata, o se puede encontrar horchata sin azúcar. Pero es muy interesante la chufa para la mujer. La siguiente fórmula que tenemos es el Jia Wei Xiao Yao San. Esta fórmula es para el estancamiento de chi de hígado con insuficiencia de bazo, de sangre y de yin, por lo que tendremos síntomas de estancamiento, es decir, el no poder respirar adecuadamente también tiene que ver aquí por la insuficiencia de yin, que se les está afectando también, pero el suspiro, el sollozo fácil, pero también tendremos posiblemente características de la insuficiencia de bazo, como pueden ser las heces pastosas, o de la insuficiencia de sangre, como pueden ser mareos o calambres, ¿vale? que se potencian bastante con el estancamiento de chi de hígado, o incluso de la insuficiencia de yin, de no poder dormir correctamente, o sudores nocturnos. Tener en cuenta que van a ser siempre síntomas que aparezcan y desaparezcan, ¿vale? Por eso es la prioridad del estancamiento de chi de hígado, porque pueden ser personas, por ejemplo, en este caso es un caso muy claro de personas que
combinan el estreñimiento con la diarrea, ¿vale? Ya he comentado que eso es por un estancamiento de chi de hígado. Esta es la fórmula que podríamos plantearnos como primera opción para ese tipo de personas, ¿vale? Esta fórmula lleva la Angelica sinensis, que tonifica y armoniza la sangre, la peonia, que calma el hígado y nutre la sangre, la poria, que fortalece el bazo y drena la humedad, atractiloides, que tonifica el bazo y el chi, el gluperum, que moviliza, ¿vale? Que mueve el chi rompiendo estancamientos, la peonia, que enfría la sangre y la moviliza, la ardenia, que también enfría la sangre y detoxifica, la regaliz, que tonifica el bazo y chi y regula la fórmula en general, la menta, que dispersa el viento y el estancamiento de chi y además refresca, y el jengibre fresco, que reduce la toxicidad de otras hierbas. Bansya Jopotam. Bansya Jopotam es otra fórmula del estancamiento de chi de hígado con mucosidad, pero en este caso afecta más al ámbito del cuerpo que al ámbito del cerebro. Bien, aquí podemos tener, ¿vale? Esa sensación de polo histérico en la garganta o esa sensación de trastorno emocional, de melancolías o de depresiones, pero aquí vamos a tener también edemas, vamos a tener posiblemente flacidez muscular, es posible que también nos encontremos con diarreas, borborismos, ¿vale? Y la lengua, en este caso, tendría una capa blanca. La función de esta fórmula es activar el chi y ayudar a descender el chi rebelde y a eliminar la mucosidad. Como podéis ver, lleva la pinelia, que seca la humedad y desciende el chi rebelde, la magnolia, que mueve el chi resolviendo los estancamientos, además de ayudar a transformar la mucosidad, la poria, que fortalece el bazo y armoniza el yao medio, el jengibre fresco, que calienta el centro y mueve la energía, y la hoja de perilla, que promueve el estancamiento del bazo y del estómago, armonizando el yao medio, ¿vale? Pues esto es un caso de estancamiento de chi de hígado que retiene humedad por posiblemente, en cierto modo, una debilidad en el centro. Vamos a ver qué es la desarmonía entre hígado y bazo, ¿vale? Por norma general, una desarmonía entre hígado y bazo puede conllevar un estancamiento de chi, o un estancamiento de chi puede conllevar una desarmonía entre hígado y bazo. Sabemos que el hígado tiene la función de controlar al bazo, es decir, la madera tiene que controlar a la tierra. ¿Qué pasa? Que si esa madera está en exceso, pues por una cólera reprimida con el tiempo, por una frustración, y estanca al hígado, este ejerce un trabajo de control excesivo sobre el bazo. Y entonces, normalmente el bazo, si ya tiene previamente una insuficiencia, entra en mayor insuficiencia. Y ahí es donde se produce esa desarmonía entre el bazo y el hígado. Aquí veis que pone como síntomas pues, la irritabilidad, la distensión y dolor abdominal, la alternancia entre estreñimiento y diarreas, las flatulencias, la fatiga. Aquí es donde vemos muy claramente, por ejemplo, las lenguas en cuchara, ¿vale? Una lengua en cuchara, sabéis que es una lengua que tiene los bordes más anchos y el centro más vacío, ¿vale? Eso es una lengua de desarmonía de hígado y bazo. ¿Qué nos va a dar esa desarmonía entre hígado y bazo? ¿Qué patologías? Pues cualquier tipo de trastorno digestivo puede estar aquí, ¿vale? Las gastritis, las úlceras, las obstrucciones intestinales, el colon irritable, la diverticulitis también está aquí, es decir, a fin de cuentas. Los trastornos menstruales están también en una desarmonía entre hígado y bazo, con estos síndromes premenstruales, las endometriosis, las mastitis. La obesidad
los dolores neurálgicos, los espasmos, los dolores de cabeza, la síndrome de fatiga crónica, las epilepsias, la depresión, las enfermedades coronarias. ¿Por qué diferencio aquí entre desarmonía de hígado y bazo y estancamiento de chi? Porque en los estancamientos de chi puros, el bazo no tiene por qué estar en debilidad. Puede tener una humedad, puede haber algo en el bazo, pero no tiene por qué estar en debilidad, no tiene por qué el hígado estar haciendo ese agobio sobre el bazo, ¿vale? Puede agobiar a otras partes, pero esta desarmonía entre hígado y bazo es un tipo, a fin de cuentas, de estancamiento de chi en el que el hígado estancado, el hígado con chi estancado está agobiando al bazo. Y para eso hay fórmulas concretas. A ver, espera un segundito que me dice que alguien está esperando para entrar. Vale, ya le han debido dar paso. Vale. Bueno, continuamos. Fórmulas para el estancamiento, para la desarmonía. La primera que vamos a ver es el Shin-San, ¿vale? El Shin-San ayuda a regular el hígado y el bazo y aliviar ese estancamiento del hígado que produce el agobio sobre el bazo. Moviliza el chi del hígado y ayuda a la depresión mental. Esta realmente está indicada para desarmonía en hígado y bazo, que además produce síntomas de desmayo. Es decir, hay personas que es como, es que me siento estancada, pero además tienden a hacer hiperventilación y a tener ese síndrome de desmayo. Pero también tendremos problemas menstruales, también tendremos problemas abdominales, podemos tener las manos y los pies fríos debido a este síndrome, ¿vale? Esta fórmula realmente tiene 4 hierbas y las 4 son emperatrices. Tiene el Blueperum y la Paeonia alba, que ambas tienen entropismo con el hígado y lo depuran y lo enfrían. Tiene naranja amarga, que alivia el estancamiento y además ayuda a regular la función de transporte y transformación del bazo. También la peonia con el regaliz ayuda a controlar el dolor que se puede producir y la regaliz en general pues armoniza la fórmula. Y aquí tenemos el Xiao Yao San que acabamos de nombrar. Esta es la tercera joya que no habíamos visto aún, bueno, hemos nombrado más de una vez, de la medicina china. Esta es la primera en la que se piensa cuando hablamos de un estancamiento de chi de hígado, que además es evidente la desarmonía entre el hígado y bazo. Normalmente también esta ayuda también a tonificar la sangre. Es la que Liu comentó que a Hakuna Matata, vamos, que la traducción es vive feliz. Claro, la función de esta fórmula es armonizar el síndrome de madera que ataca tierra, nutrir la sangre, desbloquear el hígado y tonificar el bazo. En estos tendremos también muy claramente los suspiros frecuentes, incluso eruptos, la distensión abdominal y epigástrica, la irritabilidad, ¿vale? Podemos también tener vértigos porque con ese estancamiento de chi de hígado hay una insuficiencia de sangre, podemos tener agotamiento físico y mental, ¿vale? Esta es una de las fórmulas donde más clara es la lengua en cuchara, ¿vale? Porque es, bueno, es la primera opción es la primera en la que pienso cuando veo un estancamiento de chi con claramente un madera que ataca tierra, ¿vale? Bueno, esta fórmula tiene 5 emperatrices, que son el Blueperum, que moviliza la sangre, la Angelica chinensis, que nutre y vigoriza la sangre, la Paeonia alba, que calma al hígado y nutre la sangre, la Tractyloides, que tonifica el chi y el bazo, y la Poria, que fortalece el bazo y armoniza el yao medio. Pero además tiene una ministra,
para armonizar, que es la regaliz, y 2 súbitos, que son la menta y el jengibre fresco, que lo que ayudan es a llevar a cada hierba a la zona, a los tropismos propios de cada hierba. Hacen de mensajeros principalmente. Bueno, pues el Xiao Yao San, fórmula muy interesante. Xiao Yao Gan Cao Tang. Esta es una fórmula para armonizar y suavizar el hígado, también nutrir el yin y la sangre, ¿vale? Está indicado para armonizar el yao medio, para la desarmonía entre el hígado y el bazo, donde también encontraremos insuficiencia de yin, de yang y de sangre. Es otra fórmula en la que tendremos, principalmente veremos un hígado que atosiga un bazo, con todos los problemas intestinales o de digestivo que eso conlleva, pero al mismo tiempo veremos claramente la insuficiencia de yin, con los sueños inquietos, sudores nocturnos, ¿de acuerdo? Posiblemente alternancia, en este caso, por ejemplo, entre estreñimiento, incluso con heces caprinas, y diarrea, ¿vale? Esta fórmula tiene 2 hierbas, la peonia, que nutre la sangre, conserva el yin y suaviza el hígado, y la regaliz, que tonifica el chi del yao medio, sobre todo el del bazo. Bueno, hay una fórmula que vamos a ver que es para armonizar el Xiaoyang, y por ello he considerado importante hablar de lo que es la etapa Xiaoyang. Sabemos que el Xiaoyang está formado por el Sanyao y la vesícula biliar. Cuando hablamos de etapa Xiaoyang, normalmente en lo que es síntomas son sobre todo de vesícula biliar. El Xiaoyang es la bisagra entre el Taiyang y el Yangmin. Es el punto intermedio en el que el cuerpo tiene que tener claro si tiene que expulsar o tiene que descender el agente patógeno, por ejemplo. En los síntomas característicos de enfermedades o de patologías que se dan, porque aquí no se dan patologías en sí, ¿vale? Estamos hablando de síntomas, de que hay algo en la etapa Xiaoyang, es la alternancia entre escalofríos y fiebres, la sensación de plenitud en costado o en hipocondrios, la falta de apetito, la irritabilidad, sequedad de garganta, náuseas, gusto amargo en la boca, visión borrosa. Tendremos una saburra lingual blanca y resbaladiza y un pulso de cuerda. Esta etapa Xiaoyang no se instala en el tiempo, en fin, es algo que se produce momentáneamente, ¿vale? Porque, bueno, realmente es por el ataque de un agente patógeno externo. La fórmula para esto es el Xiao Chai Hu Tang, ¿vale? Es una fórmula que ayuda a armonizar el Xiaoyang cuando tenemos estos síntomas, ¿vale? La fórmula esta lleva Bluperum, que libera la energía patógena del sistema Xiaoyang y promueve la energía liberando su obstrucción. El Bluperum es movilizador. La escutelaria, que apoya al Bluperum, también enfriando el calor de Xiaoyang. El ginseng, que tonifica el yuan, además del chi del bazo, estómago, pulmón y corazón. La regaliz tostada, que tonifica el bazo, aumenta el chi y armoniza la fórmula. El jengibre fresco, que libera el exterior, dispersa el frío, detiene los vómitos y la tos, además de reducir la toxicidad de las otras hierbas. Las semillas de azufaifa, que fortalecen el bazo, tonifica el chi y armoniza la fórmula. Y la pinele seca, la humedad, transforma la flema, desciende el chi rebelde y armoniza el estómago. Ayer Liu os pasó y visteis lo que era la azufaifa, ¿vale? Si abrís el chinchón, la azufaifa, dentro vais a ver la semilla, ¿vale?
Lo quise decir ayer en el grupo, pero estaba en ese momento, no podía pararme y ya se me olvidó. En que si cogéis la azufaifa o el chincholo, como lo queráis llamar, y lo abréis, veréis las semillas. Bueno, son -5. Vamos a hacer el parón ahora antes de meternos en el estancamiento de sangre. Y a ver que os vea, porque no os veo. Y continuamos en 5 minutos. ¿Hay alguna duda ahora mismo que queráis que resuelva antes de hacer el parón? Yo tengo una pregunta, es muy tonta seguramente, pero si Dime. habiendo tantas fórmulas, por ejemplo, para el estancamiento de chi, con ligeras diferencias, o sea, sutiles diferencias entre una y otra, si, por ejemplo, no llegas a diferenciar bien en el diagnóstico si hay una insuficiencia de chi o un estancamiento, es decir, el paso previo, y le mandas, por ejemplo, estas fórmulas por un estancamiento, tampoco le vas a causar ningún mal, ¿no? No. Entiendo. De hecho, creo que ya os lo comenté y lo vuelvo a comentar. Normalmente, hoy en día en la sociedad en la que vivimos, rara es la persona que no tiene un mínimo estancamiento de chi. ¿Por qué? Pues porque principalmente no nos enseñan a afrontar nuestras emociones, nos enseñan a esconderlas. Y eso implica estancarlas. Implica un estancamiento de chi. Yo comenté, y es una de las formas mías de trabajar, cuando no tengo claro un diagnóstico, es decir, o una persona te viene con tantos síntomas variados que a veces dices, vale, yo creo que habría que tratarle eso, pero muchas veces empiezo por movilizar el chi. Le doy una fórmula para el estancamiento de chi. Por norma general, el Xiao Yao, ¿vale? Le doy una fórmula para el estancamiento de chi y a partir de ahí, a lo mejor en lugar de revisar a los 40 días, reviso a los 20 y veo que ha surgido como prioridad a partir de ahí. Y entonces ya trabajo, canalizo más hacia donde veo la prioridad. Pero no, si no tienes del todo claro un diagnóstico y utilizas una fórmula de estancamiento para movilizar el estancamiento de chi, no le vas a perjudicar. Al revés, por norma general van a encontrarse mejor. Vale, sí, o bueno, similar con la sangre, insuficiencia de sangre o estancamiento de sangre. Pues Ahí yo creo que se nota bastante la diferencia entre la insuficiencia de sí, sangre bueno, y el estancamiento, ¿vale? Pero sí, ante una duda de no sé exactamente en qué trabajar, un estancamiento, movilizar el chi, a las personas les va a ir bien. vale. Solamente hay que tener en cuenta los embarazos, ¿vale? Vale. Es lo único. Muy bien. Bueno, pues nos vemos en 5 minutos. Vale.